hemos sido espectadores de las acaloradas discusiones que se han llevado a cabo en la Asamblea y cómo los intereses económicos y políticos se ponen de manifiesto en cada una de las sesiones. Ustedes saben que yo no suelo hablar de política y que estos temas no son los que más me apasionan, pero creo que ahora que la Asamblea entró en un descanso es un momento muy oportuno para hablar acerca de lo que están haciendo nuestros representantes a favor de la ciudadanía y cómo ellos están preparando leyes que nos puedan ayudar a salir fortalecidos de esta crisis, de este momento histórico tan importante que estamos atravesando. Si ustedes creen que esto es importante también para ustedes, los invito a quedarse a escuchar esta entrevista que vamos a tener hoy con el honorable diputado Edison Brose, diputado independiente, de los jóvenes, relevo, con una propuesta fresca, renovadora, y que de alguna manera le ha dado un giro a lo que ha sido el debate en la Asamblea Constitucional. Edison, bienvenido, un placer tenerte acá. Me encanta que podamos hablar hoy acerca de esas cosas que se están haciendo en la Asamblea y que de alguna manera van a marcar un antes y un después en nuestra sociedad. Bienvenido. Hola Marcha, hola a todos los amigos de Soy Impacto Positivo, muchas gracias por esta entrevista, este live, de verdad que es un formato bien interesante que ha estado bastante recurrente en estos días, así que bueno, vamos con todo. Bueno, un poco a presentarte, abogado, independiente, ambientalista, nos conocimos cuando apenas estabas como diputado suplente con todo el tema ambiental. Y bueno, chévere ver que formas parte de ese grupo de jóvenes que están dando la batalla por todos nosotros, tratando de cambiar un poco la forma de hacer política en nuestro país. Así es, tratando de inspirar también a muchos más jóvenes que sepan que la política no es solamente para los adultos, no es solamente para los corruptos, no es solamente para la gente que lleva muchos años ahí. Yo creo que la política debe ser vista como pues ese motor para hacer impactos importantes en el país y en el mundo. Entonces yo creo que todas las personas de todas las edades deberían pues dar su granito de arena en los que están interesados participar. Edison, tu consigna es un nuevo estilo de política y yo sé que eso no ha sido fácil. Tenemos algunos actores diferentes en la Asamblea. ¿Cómo haces para mantenerte firme frente a tanta incoherencia? Ante todo, te cuento que soy una persona de mucha fe y me fortalece a recordar siempre de dónde vengo, quiénes son las personas que confiaron para que llegara, quiénes estuvieron siempre ahí. Y te digo eso porque cuando tú tomas decisiones y cuando llegas a estar en posiciones así, muchas veces son nuevos actores también que empiezan a llegar a la vida de uno, no solamente políticos, sino cada vez que se discute una ley, llega un grupo promoviendo X legislación o en contra de X legislación, y al final uno tiene que sentarse y decir, hey, espera. Esta ley tiene que beneficiar a la gente que creyó en esta propuesta. No tiene que beneficiar ni a X grupo ni a X grupo. Simplemente tenemos que hacer algo donde todos logremos un acuerdo y en consenso hagamos una ley donde podamos todos tener algún tipo de beneficio común. El bien común tiene que ser siempre ese objetivo ulterior de toda ley. Súper. Cuéntanos un poquito acerca de las leyes que se han debatido en los últimos días en la Asamblea, que buscan de alguna manera enfrentar esta pandemia. Y bueno, ya vamos a empezar por las que buscan en este momento brindar solución a lo que estamos viviendo. ¿Cuáles han sido esas leyes? ¿Qué han propuesto? Bien, la Asamblea ha jugado un papel bastante importante en todo el tema de la crisis del COVID, puesto que hay muchos temas que han estado culminando, que han dejado a mucha gente en zozobra, mucha gente no sabe qué hacer, se han perdido muchos trabajos, se han recortado las horas. Entonces hay muchas iniciativas que han surgido de diversos diputados y se han ido puliendo también por parte de otros diputados. Entonces hay 3 leyes que hablan específicamente de temas de moratoria.
Una aborda lo que es telefonía fija y móvil, al igual que servicios de Internet. Esa ha sido sancionada casualmente el día de hoy, que es una buena noticia. Otra habla Ya va, sobre... ya va. Antes de que pases una por una, te quiero preguntar, o sea, quiero que nos expliques un poquito de qué se trata para esas personas que no están todo el tiempo pendientes de las noticias. O sea, ¿qué significa esa moratoria y cómo eso afectaría a la telefonía fija, móvil y al uso del Internet? Para Bien, estar la clarito. moratoria en esta primera ley se fija por unos 4 meses para que pues, las personas que han sido afectadas por todo el tema del COVID en sus ingresos pues, puedan ser los sujetos o los receptores de esta ley. Es decir, que por el término de 4 meses, a partir de marzo, porque es retroactiva, las personas no tendrían que pagar estos servicios. Entonces, esa ha sido sancionada el día de hoy. Específicamente es para las personas que se han afectado en sus ingresos por el tema de COVID. ¿Cómo sabemos si yo soy considerada una afectada o no? Bien, algo importante es que en toda ley también hay una reglamentación, que es como quien dice una segunda parte en caso de que la ley no hable de temas tan específicos, que ahí es donde pues eso ya queda hacia el órgano ejecutivo, que es una buena pregunta que todos nos hemos hecho. Yo te voy a leer lo que es el artículo que habla específicamente sobre esa temática. El artículo 5 habla que esto irá dirigido a personas con un ingreso familiar percibido que sea menor de $2.000, que el ingreso familiar haya sido reducido, que las personas se le haya suspendido su contrato laboral, que la persona haya sido destituida o que no esté laborando por la declaración de urgencia nacional, que sean jubilados y pensionados. Esas categorías, si la persona forma parte de una de esas categorías, podrá acogerse a esa ley, que era el proyecto 295 que se aprobó en la Asamblea y que ya hoy es ley de la República, que cambia el número de ley a partir de su sanción. Pero evidentemente, pues algo que no podemos descartar es que esta crisis nos afecta a todos, porque en una familia muchas veces uno de la familia dejó de trabajar y el aporte de todos sostenía a la familia. Entonces, yo creo que este es un momento donde la solidaridad debe ser de todos y tratar de hacer un esfuerzo de todos los grupos, los que más tienen, los trabajadores, absolutamente todo para poder sacar el país adelante. Edison, tú hablas de familias, por ejemplo, con ingresos menores a $2.000. Ahora, yo me pregunto, si hay una persona que su ingreso familiar es 2.010, ¿ok? Pero que su salario o su ingreso familiar está completamente comprometido en pago de colegios, pago de hipoteca de casa, pago de préstamos de carro, entonces, ¿esa persona no quedaría protegida? Bueno, si está arriba de los $2.000 y no ha sido afectado en sus ingresos, según esa ley, no sería parte, según esa ley. Pero si está afectado uno de su familia, como también se habla del ingreso familiar, y hace menos de los $2.000, entonces estaría protegido. Okay, entonces, y eso regiría para todas las leyes, o sea, esos criterios regirían para todas las leyes, las tres que estás planteando para moratoria, ¿cierto? Bueno, realmente no. Ese criterio es solamente para los 295. Fíjate, en la 287, el proyecto 287, que a mi concepto es uno de los más importantes de moratoria. El 287 a mí me dejó con un sinsabor cuando se aprobó, y yo lo dije en su momento. Yo inicialmente, no inicialmente, en todo momento me sostuve que la ley debería ser para todos. Pero cuando la ley se aprueba solamente para quienes han sentido afectaciones en sus ingresos por el tema del COVID. Es comprensible que hayan esas dos posiciones, pero la pregunta que a mí me dejó es cómo tú compruebas o quién va a acreditar quién es la persona afectada por el COVID. Ese es digamos, un signo de interrogación que todavía existe, que eso tendrá que pasar ya a la reglamentación. Cuando esto se sanciona por parte del Ejecutivo, ya el Ejecutivo tendrá entonces que reglamentar y decir por escrito quién va a certificar que la persona es o no es afectada en sus ingresos. Por eso, ese fue uno de los sinsabores, pero algo que sí dejo siempre de manifiesto en la Asamblea, sobre todo, que es un órgano colegiado donde participan muchos actores. Muchas veces uno va con un 100% de una propuesta y a veces logras un 70%, 80% en el mejor de los casos, como a veces puedes lograr un 40%. Y te doy un ejemplo.
yo llegué con una propuesta sobre todo el tema bancario. El tema bancario que para mí es importante, tiene que legislarse, sobre el no cobro de intereses bancarios ni recargos durante todo el tiempo que estemos en la crisis del COVID. Y esa propuesta era abierta, completamente abierta, no solamente para los afectados en sus ingresos. Sufrió algunas modificaciones, no pudo entrar como ley, y lo que hice fue que lo presento como artículo dentro de uno de esos proyectos de ley de una colega, que es el artículo 7 del proyecto 287, que habla del no cobro de intereses. Entonces, ese puede ser uno de los artículos, digamos, que más relevancia puede tener dentro de esa ley, y que incluso puede ser el artículo más conflictivo también. ¿Por qué? A juicio de este diputado, este es un momento donde todos tienen que ser solidarios. Todos estamos haciendo nuestra parte, incluyéndonos a los que, en el caso de los diputados, en mi caso particular, el que no ha sido afectado en sus ingresos, muchos estamos donando parte de nuestro salario ya. Donando parte de nuestro salario. Al donar parte del salario, eso no solamente lo estamos haciendo nosotros, hay gente también que lo está haciendo. Entonces yo pienso que la solidaridad tiene que ser por todos, sobre todo los que más tienen. Y a mi parecer, la mejor solidaridad que pueden hacer los bancos en este momento es no cobrarle los intereses a las personas mientras estemos en esa crisis del COVID. Pero la ley habla específicamente de 3 meses, que son los 3 meses. Bueno, esa parte, digamos, no la pude ganar al 100%, porque solamente meter ese artículo 7 me costó un mundo, no fue fácil. Yo creo que consta públicamente todo lo que se formó, un video que se hizo viralísimo de una votación, etcétera, sobre ese artículo 7, que fue fuerte. Pero lo que yo sí considero es que no pueden prescindir del artículo que dice el no cobro de intereses, porque de nada va una moratoria que te digan tienes 3 meses, o ahora que te dicen tienes 7 meses, pero se están acumulando los intereses. Si se acumulan los intereses, yo no veo realmente cuál es la solidaridad. En la ley 287, en cuanto a los bancos, el periodo para poder pagar lo adeudado era ¿de qué tiempo? 24 meses. Bueno, aquí nos están cayendo preguntas. Yo puedo adelantar una opinión que la voy a dejar también colgada en mis redes. Y es que yo entiendo que no quieren que los cambios los hagan por ley, que lo prefieren hacer por medio de un acuerdo. Eso es comprensible, que quieren un acuerdo. Pero ese acuerdo, primero, tiene que estar por escrito. Segundo, tiene que tener a la superintendencia de bancos. Tercero, tiene que tener una cláusula que diga cuáles son los procedimientos y también las sanciones en caso de incumplimiento, porque de nada vale un acuerdo que quede sujeto a la buena fe solamente, si a la hora de la hora unos cumplen, otros no cumplen, y si no hay nada por escrito, no hay seguridad jurídica. Esa es mi posición. Y 2, el tema de los intereses es sumamente importante. Si el acuerdo dice que no van a cobrar intereses durante esa moratoria, estamos hablando, y si está por escrito, no hay necesidad de ninguna ley. Pero si eso no está escrito, entonces al final sería lo mismo que nada. Yo no podría celebrar un acuerdo donde no están las cosas por escrito. Te van a dar una moratoria de 7 meses, pero te están acumulando los intereses. Eso al final, después del 2020, al final la gente va a terminar sin casa, sin carro, sin nada. Si no hacen las cosas como deben ser. Entonces, esa es mi posición. Yo personalmente, yo no estoy celebrando eso hasta que yo vea ese acuerdo por escrito. Bueno, la verdad es que los ciudadanos no estamos bien claros de las implicaciones que tendrían para nosotros esta moratoria. Mi caso personal, te lo contaba antes de hacer este live, mi banco me mandó una notificación que tenía 3 meses donde no se pagaba, pero yo no sé realmente si me van a cobrar intereses por esos 3 meses que voy a dejar de pagar o no. Y realmente no me están dando la libertad de elegir qué quiero hacer, porque no tengo la información completa. Entonces, exacto, me imagino que así como mi situación, habrá muchas otras personas que tampoco tienen claro, y no solo con un préstamo quizás de hipoteca, tenemos quizás carros, tenemos préstamos personales, tenemos tarjetas de crédito, tenemos muchas cosas que no sabemos realmente a qué nos estamos comprometiendo de cara al futuro. Si miramos a mediano o largo plazo... Es que por eso es que hay que estar siempre leyendo esa letrita chiquitita,
porque no podemos salir corriendo a celebrar y decir, oh, ahora la moratoria es de 7 meses, si al final se te están acumulando los intereses. Eso al final va a ser más mal que bien, más mal que bien. No obstante, yo voy a esperar a que ese acuerdo esté por escrito. Quiero ver las cláusulas de cumplimiento porque digo, aquí no puede quedar nada a la buena fe. Segundo, los bancos no son los únicos que están sujetos en esto. Por lo menos el artículo que yo presenté habla de los bancos, cooperativas financieras. Entonces, esperemos que ellos también sean parte de esto. Hay empresas también que están llamando, que no son bancos, pero son empresas que trabajan para los bancos y le están cobrando a la gente. Entonces, si vamos a hacer las cosas, yo creo que aquí la comunicación está y siempre ha estado, digamos, de puertas abiertas desde mi posición, siempre de puertas abiertas. Y es posible encontrar un punto medio. ¿Cuál es el punto medio? Ok, no se hace por ley, pero se hace por un acuerdo que pueda ser, que es vinculante, que es obligatorio y que pueda haber sanción en caso de incumplimiento. Y segundo, que hable sobre el tema de los intereses. Si eso no existe, entonces, evidentemente, no podemos bajar la guardia con la ley de moratoria, con ese artículo. Entonces, esa es mi posición. Ok, entonces tenemos 3 leyes que ya fueron aprobadas con respecto a la moratoria en la Asamblea en este momento. Aprobadas por la Asamblea, una ha sido sancionada hasta donde tengo conocimiento. Puede que en lo que vamos hablando, puede que cambie algo, pero sé que hay otra que va a llegar a la Asamblea para que debatamos sobre un veto presidencial, que es precisamente el tema bancario. Y yo lo quiero dejar muy claro del proyecto 287. Para mí el tema más importante es el tema bancario y ese es el tema que a las personas les preocupa. ¿Qué va a pasar con sus deudas de tarjeta de crédito, de casa, de carro, de préstamo, de lo que sea? Eso es lo que a la gente más le preocupa y la gente necesita soluciones reales. No queremos que nos salgan con espejitos y decirnos alargamos la moratoria. Si al final se te acumulan los intereses, te vas a quedar quebrado después de los intereses. Esa no es la opción y yo creo que este es un momento muy decisivo donde las autoridades tienen que asumir ese liderazgo por el cual el pueblo confía, que es, tienes 2 opciones. ¿Hacia quién vas a inclinar la balanza? ¿Hacia el pueblo o hacia los intereses? Yo digo, es un momento difícil, me imagino, pero no puede pensarse en nada más que no sea el bienestar común. Para que nos quede claro, Edison, ¿cuál es exactamente la propuesta que ustedes hicieron y cómo los ciudadanos podemos contribuir a que esa propuesta llegue, en caso de estar de acuerdo, llegue a donde tiene que llegar? Te la voy a leer, mira. El artículo 7 del proyecto 287. Ese es un artículo que llevé como un proyecto de ley y al final, como realmente lo que uno busca es resultado, no necesariamente si es o no es mi proyecto, lo que yo hice fue agarrar mi proyecto y convertirlo en un artículo dentro de otro proyecto para que pasara y se lograra. Bien, el artículo dice lo siguiente. Artículo 7. Las entidades bancarias, cooperativas o financieras no efectuarán cobros ni devengarán intereses, recargos o cualquier tipo de cobro adicional por falta de pago, pago atrasado o por cualquier otro motivo sobre los créditos de consumo y tarjetas de crédito por el término de 90 días contados a partir de la promulgación de esta ley. Esto aplicará para las personas que han sufrido afectaciones en sus ingresos a partir de la crisis causada por la pandemia del COVID. Afectaciones en sus ingresos, que eso es importante. No es las personas que tienen COVID, es las personas que han sido afectadas en sus ingresos, que son bastantes personas que le han cesado su trabajo, personas que los han destituido, personas que le han reducido las horas de trabajo, personas que tenían negocios y que el negocio ya no percibe lo mismo porque tuvo que cerrar. Es decir, hay un abanico de personas que esto podría ayudar y creo que es justo, y nuevamente recalco, es la solidaridad real, porque la solidaridad no es solamente que el pueblo deje de consuma menos, que se compartan las cosas, que la solidaridad tiene que venir de todos. ¿Y nosotros como ciudadanos tendríamos que ir al banco a solicitarlo o esta propuesta prevé a que el banco hiciera, de alguna manera, nos metiera a todos dentro del mismo saco? Bueno, ese es el artículo 7. El artículo 1 es el que habla, donde había comentado inicialmente, que habla de los beneficios establecidos en esta ley serán solamente aplicables a las personas afectadas por las crisis económicas causadas por la pandemia del COVID-19. Es decir, a las personas que se las han suspendido, cesado su contrato laboral,
a los trabajadores independientes y comerciantes cuya actividad se ha visto afectada por las medidas sanitarias establecidas por el órgano ejecutivo. Yo estaba comentando un poquito acerca de la ley 287, que esta ley ha sido muy precisa en quiénes van a ser los beneficiarios. En el artículo 1. El artículo 1 es el que dice, de estas personas que están aquí, van a poder beneficiarse del resto de los artículos. ¿Qué es lo que dice? Los beneficios establecidos en la presente ley solo serán aplicables a las personas afectadas por la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19, es decir, a las personas que se le ha suspendido o cesado su contrato laboral, los trabajadores independientes y comerciantes cuya actividad se ha visto afectada por las medidas sanitarias establecidas por el órgano ejecutivo. Las personas que durante la declaratoria de emergencia sanitaria continúan recibiendo un salario fijo o ingreso regular producto de su actividad comercial no podrán acogerse a la presente ley. Ese es el artículo 1. Y yo me refería al principio de este live que este fue uno de los artículos que varió, que más varió cuando nosotros discutimos en la Asamblea, porque no era el artículo 1 original de ese proyecto de ley. Y fue algo que personalmente no estuve de acuerdo, pero como yo digo, uno no siempre va a ganar el 100%. Entonces, la intención con el tema bancario, la intención personal, se redujo a las personas afectadas en sus ingresos por el tema del COVID. Lo entiendo. Lo que sí no estoy, dispuesto a ceder es más de ahí. A más de ahí me parece que estaríamos hablando de espejitos. Más de ahí no se puede ceder. En el tema de los intereses bancarios, a todo el que haya sido afectado, yo creo que lo mínimo que puede hacer el banco es no cobrarle intereses. Sí, aquí dice, habemos personas afectadas porque nuestra pareja no se encuentra percibiendo ingresos y por ende no está pagando las manutenciones. ¿Cómo hacemos? O sea, hay una infinidad de preguntas, ¿no? Yo creo que cada caso habría que evaluarlo y tratar directamente con su entidad bancaria, ¿cierto? Sí, esta parte, pues, una de mis críticas es que no define quién va a acreditarlo. Entonces eso tendrá que ser por reglamentación, que para mí eso debió haber sido por ley, pero bueno, lamentablemente lamentablemente o afortunadamente, no lo sé, depende de la ley y del caso. Uno siempre tiene que llegar a un consenso en la asamblea si quiere que las cosas pasen, se logren. Muchas veces no logras el 100% de lo que quieres, pero logrando algo puede que estés cambiando. Por lo menos ese artículo 7, y se los digo, no iba. El artículo 7 no iba. Si yo no me doy cuenta a tiempo que estaban pensando dejarlo por fuera y no empiezo a hacer la presión fuerte que hice, ese artículo se hubiese quedado por fuera. Entonces, así sea que beneficia solamente a los afectados por ingresos de COVID, créame que es mejor a que lo hubiesen dejado completamente por fuera y sálvese quien pueda. Entonces, lo que yo sí sugiero a cada persona es que presten atención a todos los detalles. Ese acuerdo que hoy van a hacer los bancos, hay que leerlo, hay que ver qué van a acordar y tiene que haber una cláusula para el cumplimiento, porque de nada vale una ley, un acuerdo, un decreto, lo que sea, si no establece medidas para hacerlo cumplir, que sea vinculante. Entonces, eso es importante. Es la única manera en la que yo diría podemos prescindir de una ley. Se puede prescindir de una ley con un acuerdo serio, bien establecido, que se pueda cumplir y que incluya el tema de los intereses, que de ese tema veo que no hablan. Mira, Edison, muchas de las preguntas, o sea, es innumerable la cantidad de preguntas, pero muchas de las preguntas hacen referencia a personas que quizás tienen un ingreso fijo en casa todavía, pero tenían otro variable, a estos emprendedores que, por supuesto, su entrada de dinero se vio reducida. En esos casos, ¿qué pasaría? Bueno, efectivamente, ahí está el tema de la reglamentación. Ellos tienen que poder acreditarlo. En lo que dice la ley, ellos tienen que entrar. Todo el que ha sido afectado en sus ingresos tiene que entrar en la ley. Eso es lo que dice la ley. Entonces, evidentemente hay que ver la reglamentación que defina quién lo va a acreditar. Si va a ser una entidad gubernamental, si van a ser los bancos, si va a ser la misma persona o un contador. Eso tiene que reglamentarse y esa parte sí ya queda dentro del Ejecutivo, que fíjate, hay otro de los proyectos en los que luego vamos a hablar, que es el proyecto 312, uno que propuse y que logré su aprobación en la Asamblea el último día de sesiones con mucho esfuerzo. Ese proyecto
también hablaba de temas de protección de servidores públicos, pero estaban, o sea, estaba por aprobarse sin la sanción. Y yo considero, nada se puede ir sin una sanción porque lo demás es letra muerta. Uno no puede dejar, y por Dios, en Panamá no podemos dejar la cosa a la buena voluntad. Mientras unos bancos hacían moratoria, yo recibo cientos de denuncias de gente diciéndome, me están cobrando, me están cobrando, me están llamando, me están persiguiendo, que si el alquiler, o sea, no Bueno, pueden quedar las cosas así colgando. hablabas de esta otra ley que también propusieron, que está esperando aprobación o firma del Ejecutivo, que tiene que ver con la protección de los servidores públicos. Cuéntanos un poco de qué se trata. Bueno, mira, algo que nosotros hemos podido ver en la experiencia que tenemos es que el COVID está afectando sobremanera a personas que sean adultos mayores, sobre todo mayores de 60 años, personas con algún tipo de enfermedad crónica, degenerativa, personas con algún estado de inmunodeficiencia. Y nosotros, pues, tomando esos datos, elaboramos un proyecto de ley para la protección de servidores públicos. Es dirigido al sector público, personas que sean mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas convalecientes de cáncer o con algún tratamiento de cáncer, personas con enfermedades crónicas y degenerativas y con algún estado de inmunodeficiencia. Todos los que entran dentro de esas categorías no estarían obligados a concurrir a su trabajo de manera presencial, sino que trabajaran por teletrabajo o trabajo a disposición. Porque la idea es no ponerlos en riesgo. Porque yo pienso que el Estado pierde mucho con una persona que fallece, es una vida. Yo siento que en las estadísticas no se puede ver que solamente X país lleva, no sé, 100, 200. Yo creo que eso es suficiente para saber que una vida es tan importante como 10 vidas, porque es una persona de una familia, es un dolor de una familia. Entonces aquí tenemos que hacer todo lo posible por protegerlos. ¿Y por qué razón? Porque en Panamá, soy de la opinión que la población ha sido bastante olvidada a lo largo de los años. Y hablo de una deuda que tenemos con nuestra población en políticas de salud, en políticas de educación, en políticas de nutrición, en políticas, en muchos aspectos. Y solamente con estas tres ya están olvidadas. Si nosotros vemos cómo estaba la caja de seguro social antes de la crisis del COVID, nos llevamos una sorpresa impresionante. Eso ya estaba saturado. ¿Sabes cuánto tiempo le tomaba a una persona normal, un ciudadano común y corriente, hacer una cita? Oiga, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Eso ya estaba saturado antes. Ahora imagínate sumarle la crisis del COVID. Entonces, lo mínimo que puede ser el Estado panameño, siendo un Estado con tanto dinero, es decir, sabes que vamos a proteger a nuestra población vulnerable. No es como que vamos a dejarlo y sálvese quien pueda. Yo veo a algunos hablando del tema de la inmunidad de rebaño, que eso lo están utilizando en otros lados, y que es prácticamente déjalos que se contagien y que creen inmunidad. Bueno, eso va a pegarle fuerte, uno, al que no puede tener esa inmunidad porque tiene algún tipo de enfermedad. Dos, obviamente a la gente adulta, adultos mayores. Pero si nosotros vemos los países que lo están haciendo, son países que llevan años luz en servicios de salud, años luz en educación, años luz en transparencia. Imagínate que aquí sean tan osados de decir inmunidad, dejan los que adquieran esa inmunidad. ¿Tú sabes cuánta gente va a morir? Cuando vemos nosotros las estadísticas de muerte en Panamá, que la mayor cantidad de personas muere por causas de enfermedades crónicas, que incluye pues diabetes, hipertensión, personas con alto colesterol, paro cardíaco. O sea, yo creo que sería una masacre en Panamá el COVID. Y ya lo estamos viendo. Si nosotros vemos las proporciones de las muertes con la población en América Latina, nos está golpeando más fuerte. Y es por esa razón que desde el principio dije, Panamá tiene que ser ultra agresivo con el COVID, porque si no lo es, va a morir mucha gente. Las tres de moratoria, que es la de telefonía e internet, aquí nos están preguntando mucho qué pasa con los demás servicios, que hay mucha gente que le están cobrando. Te lo dejo ahí. Está el de los préstamos
hipotecarios y el tema de los intereses, está la moratoria para los temas agropecuarios, que también hablaste, y sobre la protección de los servidores públicos con requerimientos específicos. Así es, así es. Esos son, digamos, los temas medulares que incluye. Las leyes son un poco más largas, pero yo lo resumiría en esos temas más específicos. ¿Y cómo salir? Yo creo que lo importante sería despertar y aprender de las cosas que se han hecho en este país para no hacerlas, no seguir por el mismo camino. Yo creo que este es un momento de abrir los ojos como sociedad, darnos cuenta de la importancia de invertir en la salud, de la importancia de invertir en la educación, de la importancia de invertir en nuestros científicos. ¿Cómo es posible que el Gorgas, siendo una institución con personas que están tratando de buscar innovación, están tratando de explorar áreas científicas, no goce de un presupuesto que sí gozan instituciones más políticas? Eso me parece que es inadmisible. Yo creo que eso es uno de las primeras lecciones que nos tiene que dejar el COVID. Invierte en educación, en salud, en innovación. Dale a los médicos, dale a los científicos, dale a los maestros un salario más digno y obviamente tiene que ir ligado a su competencia. Tampoco es regalarlo, pero son personas que hay que retribuirle. Se han quemado las pestañas preparándose, ayudando a esta sociedad, y no es posible que por política otros logren mejores cosas sin haberse esforzado, mientras que estos que están dándolo el todo por el todo y que hoy día son llamados los héroes porque realmente lo son, se han olvidado. No puede ser. Y también la infraestructura, porque de nada sirve tener buenos médicos o tener buenos maestros si no tienen la infraestructura o las herramientas, y ha quedado demostrado con esto, ¿no? Maestros que quieren ir a dar clases, pero que no cuentan con una tecnología para poder llegar a sus alumnos. O el sistema de salud totalmente colapsado, que la verdad es una pena que un país como el nuestro, con tantos recursos, esté pasando por una situación así. Y fíjate, nosotros en Panamá tenemos escuelas rancho. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo uno puede digerir eso? Dime. Una escuela rancho. Escuela rancho. Hay niños que caminan sobre ríos, que no tienen zapatos. En las comarcas, imagínate, el 10% de las personas se gradúa de secundaria en las comarcas. La pobreza ahí es impresionante. Entonces, eso a mí como panameño me indigna. Y me indigna que esas decisiones o que esas historias no le vengan a la cabeza a las personas que han tomado las decisiones tradicionalmente en este país a la hora de decir, hey, basta ya, basta de tantos abusos. El tema de los alimentos, por ejemplo, que es algo que lo que siempre me he quejado. Yo no he visto un país donde los precios de los alimentos sean tan exagerados como en Panamá. Ni en Europa, ni en Asia, ni en Estados Unidos. Jamás he visto un país donde los alimentos o la medicina sean tan pasadamente, disculpen la palabra, la acabo de inventar, pero sean tan pasados, sean tan exagerados con esos precios. Eso no tiene nombre. Esa parte me parece que está de más. Es cierto, te lo puedo decir yo, que viví 7 años en Alemania y 3 en Hong Kong, y aquí gasto muchísimo más en mercado que lo que gastaba allá. Exacto. Y además, tampoco es que, o sea, nos ponen los precios de Nueva York, pero no te ofrece la seguridad que te da Nueva York, no te ofrece la calidad de vida, no te ofrece ni siquiera, o sea, se queda corto en todos los aspectos, en bienestar, ¿no? Porque la gente aquí realmente tampoco es que tiene bienestar. Tú sabes lo estamos viendo en la pandemia. O sea, muchas personas que piensan o pensaron ser clase media se han dado cuenta que una semana sin trabajar es prácticamente estar ahogado económicamente. Eso no es clase media. Eso no es clase media. Entonces, es muy diferente en países como Estados Unidos, que tú tienes que trabajar y trabajas todos los días igual que aquí en Panamá, pero te pagan bien. Te pagan bien, al menos tú lo ves. Aquí
yo siempre he tenido ese sinsabor, que no importa cuánto estudies, cuántos títulos tengas, gente con doctorado, si no tienes un amiguito, si no, o sea, si no es algo con pura influencia, estás olvidado. Entonces yo creo que eso es una de las lecciones que nos tiene que dejar el COVID, que ya está bueno de ese tipo de política, ya está bueno de esos, que los intereses se sobrepongan sobre el bien común. Yo creo que hay que empezar a legislar siempre en favor de la gente y la oportunidad. Y al final, fíjate, al final, si eso se hace, el país va a crecer. La idea es que todos seamos más ricos como país, que Panamá sea un país más rico. Estamos progresando, tenemos 5 diputados independientes jóvenes cambiando la forma de hacer política y esperamos para las próximas tener muchos más. Gracias. Enfocados en lo positivo, Edison, ¿qué viene post pandemia? Primero, aprender las lecciones. Segundo, no olvidar que el medio ambiente es sumamente importante y que si la pandemia nos ha dejado así, no tenemos idea de lo que serían las consecuencias del cambio climático y la contaminación. Imagínense. Hago un paréntesis ahí. Sí, adelante. Felicitaciones porque ya fue aprobada en primera discusión la ley para la reducción de plásticos de un solo uso que venías impulsando desde hace tiempo. Te doy las gracias por habernos permitido también participar de esa discusión, de ese debate con los diferentes sectores. Y bueno, hay que apuntar hacia muchas más medidas que ayuden realmente a la tierra y a nuestros ecosistemas a permanecer de manera sostenible. Sí, gracias, Marcha. Tú sabes que ha sido una discusión que no ha sido fácil, pero ha dejado un mensaje que a mí me gusta y que precisamente es parte del nuevo estilo de política del que hablo, que uno puede llegar a un consenso. Porque lograr sentar a los sectores industriales, ambientalistas, empresariales, ONG, científicos y académicos en una misma mesa y decir, lo logramos, yo creo que eso es un mensaje muy, muy positivo de que las cosas pueden ser diferentes. Ni por imposición, pero tampoco de que nos digan, no vamos a avanzar en lo ambiental. Pero yo creo que es un paso muy, muy bonito y ojalá así, sobre otros temas, también podamos conducir el país. No, claro que sí. Y nos quedan muchos otros temas con respecto a lo ambiental, la ley para el FOM también. Pues bueno, hay mucho, pero fue productiva esa semana ardua de trabajo en donde tuvimos la oportunidad de estar reunidos todos los sectores que hacemos vida de alguna manera en el tema ambiental. ¿Qué más viene? Que te corté la inspiración, discúlpame. Mira, yo pienso que Panamá tiene que empezar a rediseñar su economía. La economía de Panamá no tiene que permanecer con los mismos indicadores de crecimiento, las mismas variantes de crecimiento. Nosotros tenemos que diversificar nuestra economía, apostar a nuevos sectores, por lo menos sacarle más provecho al sector ambiental, así como ha hecho Costa Rica. Costa Rica, en lugar de talar todos sus árboles y dejar que queden sin recursos naturales, al contrario, está aprovechándolo por medio del ecoturismo, por medio de los bonos de carbono, por ejemplo, por medio de innovación verde, y es algo que podemos hacer en Panamá. Yo te doy un ejemplo. Yo estoy impulsando una ley de movilidad eléctrica para que los autos convencionales o los autos de combustión interna poco a poco vayamos, digamos, reemplazándolos en un futuro corto y largo a que seamos o que el panameño pueda comprar carros eléctricos. Tú te imaginas el aire que vamos a respirar, un aire mucho más puro, mejor, menos contaminado, si empezamos a disminuir esa huella ambiental, porque cuando nosotros vemos en Panamá cuál es, digamos, la razón o cuál es el sector que más produce gases de efecto invernadero en Panamá, es el sector transporte. Entonces, si nosotros agarramos el sector transporte y decimos, ¿sabes qué? De aquí a este plazo, los carros van a empezar a ser eléctricos. Vamos a dar incentivos para que la gente pueda comprarlo, adquirirlo, para que el gobierno empiece a contratar. A largo plazo se va a ahorrar mucho, no solamente en lo económico, sino también en salud. Porque hoy día hay muchas enfermedades que muchos no lo asociamos o no se ha asociado. Asma, enfermedades cardiovasculares, entre otras, que están directamente relacionadas con la calidad de aire. Imagínate entrar a un sótano
y estar todos los días respirando ese aire contaminado con olor a gasolina o a diésel. Eso puede cambiar. Entonces, ese es un ejemplo de algo que podemos hacer en Panamá, de algo que podemos explotar en Panamá, al igual que las energías renovables, algo que podemos también explotar en Panamá, no solamente con las energías renovables convencionales, como la que tenemos, hidráulicas, sino no convencionales, con sol. Hay países súper desarrollados que no tienen sol durante varios meses del año. Hay países ultra desarrollados, pero que no ven el sol. En Panamá vemos el sol porque nosotros no explotamos eso también. Eso por otra parte. Está creciendo, todavía falta bastante. Sí, yo creo que hay que diversificar y apostar a la innovación en Panamá, exportar conocimiento. A mí me ha gustado ver esos muchachos también se llama Indicasat, también un grupo panameño aquí que ha estado participando. Veo a la gente del Senacid, que van tan vinculados, veo a la gente del Gorgas. Entonces, ¿por qué nosotros no apostamos al sector innovación, como se ha hecho en otros países? A mí me encanta el modelo israelí, por ejemplo. Me encanta Israel, ver cómo han apostado a eso y se ha vuelto su fortaleza. Un país que tenía problemas de agua, hoy en día también hasta exporta agua, imagínate tú, y han creado un montón de cosas a partir de la innovación. Yo creo que hacia allá tenemos que ir. Es impresionante los que hemos tenido la oportunidad de visitar Israel, cuando vas en carretera y ves de un lado todo verde y del otro lado todo desierto, ¿no? Cómo han desarrollado una industria de agricultura con relación al agua, es maravilloso, de verdad que sí. Y mira, yo creo que nosotros para poder defender nuestro país, primero tenemos que entender lo privilegiados que somos como país. Entender no solo el privilegio geográfico que tenemos, sino ambiental. Un país con tantas fuentes de agua, eso no se ve en otros lados. Eso es una bendición que todavía quizás no hemos interiorizado. Eso es una bendición. País con agua, país con vegetación, que no está contaminado y está en el centro, es el centro gravitacional del comercio mundial. Caramba, tenemos una gran ventaja y tenemos que aprovecharla y no vivir de lo cómodo. Lo cómodo sería tener una economía a partir de la materia prima. Es decir, vengan acá, llévense todos los árboles, llévense la madera, y eso es insostenible a largo plazo. Porque al final lo que sucede es que te quedas sin tus recursos naturales, destruyen tu país y al final no tienes nada. Nosotros tenemos que agarrar y decir, vamos a proteger lo que tenemos y vamos a invertir en la gente para entonces sacarle mucho provecho y poder tener una posición más importante a nivel regional. Justo nos están comentando sobre eso MCJA en el Instagram Live, de por qué en Panamá se permite la tala de árboles como los que vimos en la ampliación de la carretera hacia Raiján. O lo mismo hacia el Centenario por Diablo, fue desastroso. Bueno, necesitamos más gente en dirigentes comprometidos. También necesitamos más ciudadanos comprometidos, haciendo valer nuestros derechos y reclamando esas cosas, porque es muy fácil darle la responsabilidad al otro y quedarme yo en mi casa solo viendo la televisión y criticando. Sean parte de la solución. ¿Usted no está de acuerdo con algo? Vaya, dígalo, escríbanlo en las redes sociales. Ahorita hay un montón de espacios a disposición de los ciudadanos que pueden hacer llegar sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios a los dirigentes y de esa manera podemos ser parte del cambio. Edison, me encantó haber hablado contigo, pues ya llevamos más de lo que habíamos dicho. Siempre los espacios de impacto positivo sabes que están abiertos para ti y para todos los proyectos que impulsas. De verdad, agradezco todo lo que estás haciendo por todos nosotros en el país y mucha fuerza, amigo. Todavía queda bastante que hacer y avísanos cómo podemos seguir apoyando. Gracias, Marcia, gracias por tu compromiso con el país. Me consta porque te conozco ya hace un tiempo y lo he venido viendo. Yo creo que eso es importante, el impacto que puede causar cada uno. Muchas veces uno subestima y dice, si yo cambio, ¿qué gano? Si los demás no cambian. Eso es lo que mucha gente piensa. Pero al final, créanme, que si tú haces algo diferente, en lo que tú te das cuenta o no te das cuenta, alguien se inspira y también lo está haciendo.
y empiezan a hacer como un efecto. Entonces tenemos que hacer el efecto de ese impacto positivo que tú promueves. Bueno, muchísimas gracias. Y eso es una de las cosas más bonitas que voy a ver en la política, que he tenido contactos con personas que me han ultra sorprendido de cosas que yo no tenía idea que se hacían en Panamá. Y pasan. Aquí hay mucho talento, hay que invertir en la gente. Bueno, hay muchísimas cosas buenas pasando y por eso es de Impacto Positivo. Queremos hacer eco de esas personas, de esos proyectos, de esas empresas que están haciendo la diferencia, que están comprometidos por crear un mejor país para que de alguna manera, visibilizando eso que están haciendo, nos inspiren, podamos generar alianza y podamos crear valor para todos. Si les gusta esto, compártanlo. Síganos en todas nuestras redes sociales y háganos saber cómo podemos ser parte de la solución. Muchísimas gracias a todos. Mil gracias, Edison.